Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que todos ahí en su grupo pequeño estén disfrutando de este tiempo que estamos pasando juntos. Ya está nuestra cuarta clase del tercer módulo de grupos pequeños y damos gracias a Dios porque hemos podido estar aprendiendo de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Hemos estudiado las bienaventuranzas y seguimos estudiando el capítulo 5 y 6 de Mateo. Mateo tiene muchos principios importantes que en la vida de cada creyente nosotros deberíamos practicar para nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que hoy día vamos a estudiar el libro de Mateo o vamos a seguir en la enseñanza del libro de Mateo capítulo 5 y me gustaría que ahí en su cuaderno de notas o en su Biblia pudieran tomar los siguientes apuntes que van a ser muy relevantes para cada uno de nosotros. Bueno, en esta ocasión me gustaría hablar del cristiano y su vida moral. Eh, el texto que vamos a estudiar hoy día está en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 27 en adelante, y dice lo siguiente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta palabra es muy radical. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender qué es lo que el Señor está expresando o queriendo decir. El Señor está usando una exageración para enseñar un principio espiritual importante. Recuerden que lo que hemos hablado las semanas anteriores tiene que ver que los fariseos y los escribas, ¿cierto? Las sectas religiosas del tiempo de Jesús venían interpretando la ley o la Biblia, ¿cierto? De una manera muy superficial y muy equivocada. Y toda la gente estaba aprendiendo esta forma superficial y equivocada de interpretar las escrituras. Pero el Señor viene con una enseñanza totalmente revolucionaria, extrayendo el espíritu que hay detrás de cada ley, de cada norma que el Señor estaba estableciendo para la vida espiritual de su pueblo, de sus hijos. Y Jesús está enseñando esto y está yendo más allá, a aguas más profundas que la interpretación superficial que los maestros fariseos estaban haciendo de la ley que es buena, ¿cierto? Era buena en gran medida para el pueblo de Dios. Ellos estaban interpretándola de una forma muy equivocada. Ellos pensaban que solamente el adulterio tenía que ver con el acostarse físicamente con otra mujer u otro hombre, ¿cierto? Que el acto era, realizar el acto era realizar el pecado, y el Señor le está diciendo que no, que la enseñanza es mucho más profunda porque el problema no está en el acto, sino donde nace el pecado, que es el corazón de las personas. Entonces el Señor viene a enseñar y a profundizar en la palabra, ¿cierto? Para que las personas pudieran tener una buena aplicación de lo que Dios quería transmitir a través de su palabra. Y hoy en día nosotros de la misma forma necesitamos profundizar en la palabra del Señor para que nosotros podamos extraer el verdadero espíritu que hay detrás de la palabra y que inspira, ¿cierto?, la escritura para que nuestra vida pueda ser conducida por los parámetros correctos y tener una vida que realmente pueda agradar al Señor. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Dios le interesa lo que somos por dentro, y Dios sabe que los cambios que nosotros necesitamos producir en nuestra vida no son exteriores, no son externos, que es generalmente lo que la gente puede ver, sino que el cambio que Dios quiere provocar en nosotros es en nuestro interior. Muchas personas viven una vida llena de falsedad porque por fuera demuestran una cosa y por dentro son otra, y eso lo hace vivir en una doble vida, ¿cierto? Que los hace vivir no conforme al corazón del Señor, porque nosotros podemos mostrar una imagen exterior, pero no necesariamente signifique lo que realmente somos adentro de nuestro corazón. Dios nos desafía a tener un alto nivel de vida moral, y esto es realmente un desafío. Es algo complejo, pero si Dios nos ayuda, las cosas van a ser mucho más fáciles. Dios nos desafía a tener un alto estándar de vida moral en nosotros.
Ahora, ¿cómo podemos vivir, cierto, moralmente digno delante del Señor? Bueno, la Biblia nos enseña y nos da herramientas para que nosotros podamos identificar cómo nosotros podríamos vivir una vida moralmente correcta delante del Señor. Quiero que anoten el primer punto de esta enseñanza. Quiero decirles, bueno, y la Biblia nos enseña que el pecado nace en el corazón de las personas. Quiero que leamos Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Así es. Cuando nosotros pecamos es cuando el pecado nace en nuestro corazón. Después nosotros lo llevamos a cabo, pero realmente nosotros pecamos delante del Señor aquí dentro del corazón con nuestra manera de pensar. Estamos acostumbrados a ver y a juzgar el pecado de forma exterior, como los fariseos de la época de Jesús. Pero el pecado no nace, ¿cierto?, cuando se comete el acto, sino que nace cuando se piensa y se medita en el corazón nuestro. Nosotros necesitamos entender esta verdad, que el pecado nace en nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros necesitamos desarrollar, ¿cierto?, o luchar para que ese pecado no se lleve a cabo y nosotros tener una vida moralmente correcta delante del Señor. El Señor nos invita a juzgar el pecado cuando nace en nuestro corazón y buscar la solución antes de que sea cometido exteriormente, porque ya a veces nosotros lo cometemos de forma interior y después lo acabamos haciendo de forma exterior. Pero el Señor nos invita a un desafío a frenar esto antes que tenga consecuencias mayores en nuestra vida. Lo bueno del estándar del Señor es que nos deja la oportunidad para corregir nuestros errores y nuestros pecados antes de que se conviertan en algo peor. La Biblia dice, cuando leímos Santiago, ¿se acuerdan? Que el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. El pecado nace en el corazón del hombre o de la mujer, pero cuando lo dejamos crecer, finalmente da a luz cosas malas. O la muerte, como bien nos enseña la Biblia, la muerte espiritual. Esto nos deja en evidencia la necesidad de Dios en nuestra vida, y la necesidad de ayudar a vencer nuestra humanidad pecaminosa. Es algo complejo. Por eso nosotros necesitamos saber dónde está la batalla de nuestro pecado, dónde nosotros tenemos que luchar. Y el escenario, el terreno donde nosotros debemos ganar nuestra lucha es en nuestro corazón. Debemos tener un cambio de mentalidad frente al pecado que hay en nosotros y entender que cuando ofendemos a Dios no lo hacemos cuando cometemos el acto de pecar. Por ejemplo, si voy a robar algo, no estoy pecando delante del Señor cuando voy y me robo la cosa, sino cuando lo pensé en mi corazón y ya lo decidí hacer, ya estoy frito, ya pequé delante del Señor. Entonces el escenario para vencer el pecado en nuestra vida es en nuestro corazón y no en el acto mismo. Cada vez que nuestros malos pensamientos nos comienzan a oprimir y pensamos cosas que son pecaminosas o que van a transformarse en un pecado físico, nosotros debemos entender que en ese momento es donde nosotros tenemos que poner una alarma, es donde nosotros tenemos que desviar nuestra mirada de lo que nos está trayendo para pecar, y cambiar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer está pensando o ha cometido el pecado del adulterio, el pecado no se lleva a cabo ya cuando estas personas se acuestan físicamente y tienen relaciones sexuales, sino que el pecado se produjo cuando ellos lo pensaron y ya lo habían decidido en su mente hacerlo. Entonces, cuando nosotros pensamos y estamos pecando con nuestros pensamientos, es ahí donde nosotros tenemos que tener una alarma, un danger, ¿cierto? Que nos avise que nosotros estamos en un serio peligro. Porque si dejamos crecer ese pecado en nosotros, aunque ya hemos pecado, ¿cierto? Pero si lo dejamos crecer, las consecuencias van a ser terribles y devastadoras para nuestra vida espiritual. Por eso, cuando estamos luchando en nuestro corazón es cuando debemos parar las antenas y decir, algo no está bien. La Biblia nos enseña a no luchar contra el pecado. ¿A qué me refiero con esto? A no luchar, sino que la Biblia dice que debemos huir de las pasiones. Quiero volver a leer el texto de
Santiago 1:14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nosotros debemos arrancar de la tentación. Nosotros no podemos exponernos a la tentación, sino que debemos huir. El Señor no nos ha mandado a pelear, ¿cierto?, con nuestras áreas vulnerables, sino que a huir. Si nosotros tenemos algo que nos está afectando, nosotros tenemos que huir de eso, hacerle el quite. ¿Por qué? Porque necesitamos no pelear contra las cosas que nos arrastran al pecado, sino hacerle el quite, huir de esas cosas. Dios está deseoso de ayudarnos. Lo único que Él espera es que nosotros tengamos autenticidad en mostrar lo que hay en nuestro corazón delante de Él y decirle al Señor las cosas que nos atraen a hacer lo malo. Siempre cuando pecamos, siempre hay una premeditación antes. Antes de cometer el pecado de forma física, nosotros premeditamos el pecado y lo pensamos con anticipación. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que pedir ayuda al Señor cuando los pecados, ¿cierto?, estos malos pensamientos están dando vuelta en nuestra mente. Es donde nosotros tenemos que pedir la ayuda al Señor y decir, Señor, mira, estos pensamientos que tengo, estas cosas, Señor, que vienen a mi mente, ayúdame, Señor, a vencer estas cosas. Y atrévete a concentrar en otras cosas. Generalmente cuando nosotros pensamos en el pecado y queremos como luchar en contra del pecado, cometemos un grave error, porque entre más pensamos en el pecado, más deseamos hacerlo. Lo que nosotros necesitamos es concentrarnos en otras cosas. Yo te quiero aconsejar que tú puedas concentrarte en la palabra de Dios. Cada vez que tú inviertes más tiempo en leer la Biblia, en leer la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tu mente se va concentrando en la palabra de Dios, se va distrayendo y ya no te acuerdas ni estos malos pensamientos vienen a hacer nido en tu mente. Por eso es importante concentrarse en Dios y Dios va a limpiar nuestra vida. ¿Saben que cada vez que meditamos en la palabra y la guardamos? Bueno, hay un texto que hemos estudiado la semana anterior que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar y obedecer la palabra. Cada vez que tú obedeces la palabra, la estudias y la atesoras en tu corazón, quiero decirte que eso será una medicina, será un antídoto en contra de nuestros pecados. Muy bien. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, cambien su manera de pensar para que puedan ser transformados. Romanos capítulo 12 dice, transfórmense en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras acciones también cambian. La lucha, recuerden, chiquillos, está en nuestro corazón. Ahí es donde se genera la verdadera batalla. Entonces, si yo cambio mi manera de pensar, si yo estoy siendo atraído por un pecado y pienso en eso y le doy vuelta, obviamente ese deseo va a crecer con mayor intensidad. Pero cuando yo me concentro en el Señor y cambio mi manera de pensar, ya no voy a tener tiempo para pensar en tonteras que puedan defraudar al Señor. Una vez conversé con un muchacho que tenía problemas de adicciones a las drogas y yo le aconsejaba y le decía, cada vez que tú sientas el deseo de drogarte y trates de luchar contra ese deseo, se va a intensificar cada vez más y eso te va a traer y finalmente te va a llevar a que te puedas drogar. Pero ¿sabes qué? Hay que cambiar la manera de pensar, hay que concentrarse en otra cosa, hay que pensar en la palabra de Dios, hay que meterse en la oración, hay que pedir ayuda al Señor, porque cuando lo hacemos nuestra mente, ¿cierto?, se va a desconcentrar del pecado y se va a concentrar en Dios y eso va a ser un antídoto realmente poderoso para nuestra vida. Lo segundo que quiero compartirles es lo que la Biblia dice. Vamos a retroceder al texto principal que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esta es una decisión radical. El Señor está ocupando una exageración para enseñar un principio espiritual. Porque imagínense ustedes que nosotros tuviéramos que sacarnos todos aquellos miembros que nos impulsan al pecado, ¿cierto? Si estamos deseando a alguien o algo, tendríamos que sacarnos los ojos y andaríamos todos sin ojos, sin manos, sin pies. No existiría. Estaríamos picados en 1000 pedazos y aún seguiríamos pecando. ¿Por qué? Porque el pecado no radica en la exageración que el Señor usa. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Pero lo que el Señor está haciendo es una exageración porque nuestro pecado no es cometido cuando lo hacemos físicamente, sino que cuando nace en el corazón. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y Dios ocupa esta exageración para que enseñarnos que nosotros debemos tomar decisiones radicales contra el pecado.
Segunda de Timoteo 2:22, lo que le había comentado hace un ratito atrás. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo con los que invocan al Señor con un corazón puro. A veces nosotros podemos pensar que las tentaciones que nos tocaron a nosotros son demasiado grandes. Y esa es una mentira de Satanás, porque la Biblia dice que el Señor no nos dejará ser más tentados de lo que podamos resistir. Muchas veces nosotros buscamos la excusa y decimos, no, esta tentación es demasiado grande para mí, no la puedo resistir porque tenéis que pecar nomás. Y no es así, hermano. Eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos dejará ser más tentados de lo que podamos resistir. Ahora, ¿cuál es el problema? La Biblia nos enseña que debemos huir de las tentaciones. Lo que le dice Pablo a Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones. Hermanos, cada uno de nosotros conoce cuáles son nuestras áreas vulnerables, áreas de debilidades, donde nosotros estamos expuestos a fallar y a defraudar al Señor. ¿Qué debemos hacer? Huir de esas cosas. Tan simple como eso. Dios nos está diciendo que nos pongamos a luchar y a batallar por ejemplo, si nosotros tenemos problemas con la pornografía y tú estás viendo imágenes demasiado eróticas, ¿cierto? O alguna escena de sexo que te puede empujar, ¿cierto? A lo mejor a después estar consumiendo pornografía, Dios no te está diciendo, ve eso y lucha contra eso para que no te haga nada. No, Dios nos está diciendo, hermano, si eso te hace daño, huye. Tan simple como eso, huye. Si tienes que apagar el televisor, apágalo. Si tienes que no estar en internet porque es un área de riesgo para ti, no lo estés. Si hay una persona que te empuja a hacer lo incorrecto o es un área de tentación en tu vida, huye de esa persona. Sal de ahí. ¿Por qué? Porque es la única forma para que nosotros no podamos caer en esa tentación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de todo aquello que sea factor de riesgo para ti. Y el Señor nos dice de la misma forma a nosotros, huyamos de todo aquello que es factor de riesgo para nosotros. Ahora, hermanos, yo les hago y nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son las áreas de riesgo en nuestra vida? ¿Cuáles son esas áreas que son peligrosas, esas áreas vulnerables? Si nosotros, hermanos, tenemos que tomar una decisión radical. Tenemos que tomar la decisión de huir de aquello que es factores de riesgo para nosotros. Esto implica tomar decisiones radicales. Por eso el Señor dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar sin un ojo al reino del cielo que ser echado al infierno con todo el cuerpo. Y esto es una decisión radical. Yo no quiero que te saquen los ojos, ni que te corten los pies, ni el Señor tampoco está diciendo eso. Recuerda que el Señor está usando una exageración para decirte, hermano, si ese lugar donde tú vas es un factor de riesgo para ti, no vayas más. Simplemente eso, radicalmente. Si la televisión es un factor de riesgo para ti, apaga la televisión y no ve televisión. Una decisión radical traerá cambios y beneficios radicales también a nuestra vida personal. Debemos reconocer, muchachos, que todos somos vulnerables en algunas áreas. Todos nosotros estamos expuestos y tenemos áreas vulnerables donde debemos cuidarnos inteligentemente. Si tengo un problema con el alcohol, no voy a ir a meterme donde todos están bebiendo, ¿cierto? Porque eso sería meterme en la boca del lobo. Si tengo problemas con droga, no voy a ir a donde mis amigos que se están drogando. Entonces tengo que ser lo suficientemente inteligente para obedecer la voz del Señor. Y cuando el Señor me está diciendo, Juan, huye de esto, yo tengo que huir de eso. Bien. Queridos amigos, nuestras áreas vulnerables no son un juego, por ningún motivo. Nosotros no podemos estar jugando con el pecado, ni estar escondiéndolo, y como decimos en buen chileno, los chilenos tenemos muchos dichos, ¿cierto? Como una canita al aire, ¿cierto? Eso no corre. En la vida cristiana no, amigos. ¿Por qué? Porque el Señor está ocupando una exageración para enseñarnos un principio espiritual importante. El Señor dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sabes qué? El riesgo de estar con pecados ocultos, escondidos, que ofenden al Señor y no darle solución, eso nos puede llevar al infierno. Dios quiere que vivamos en autenticidad. Dios quiere que vivamos realmente un estándar de vida moral alto. Entonces lo primero que hemos estudiado es que el pecado nace en nuestro corazón. Y lo segundo que hemos estudiado es que debemos tomar una decisión
radical con el pecado. No podemos estar jugando con eso. Quiero enseñar el tercer punto para terminar. El tercer punto es que debemos pedirle ayuda a Dios y tener un compañero espiritual. Pedir ayuda a Dios y a un compañero espiritual. ¿Saben qué? Es importante que nosotros pidamos ayuda a Dios y que nos mantengamos auténticos con el Señor, como ya lo hemos venido diciendo varios días. Pero también necesitamos un compañero espiritual. ¿Por qué? Voy a volver a leer 2 de Timoteo 2:22. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta, pongan atención a esto, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. La Biblia nos enseña que Dios está cercano a todos los que le piden ayuda. Nosotros le pedimos ayuda a Dios y Dios está cercano a nosotros. Pero también la Biblia nos enseña a que nosotros debemos confiar y tener compañeros espirituales que nos ayuden a luchar contra nuestras áreas vulnerables. ¿De qué manera, cuando hablo de luchar, de qué manera luchar? En la oración, en el compañerismo. Porque cuando nosotros, muchachos, nos escondemos nuestros pecados y los guardamos para nosotros y los tenemos ahí ocultos, eso va a causar muerte espiritual en nosotros. Quiero que pongan atención al próximo texto bíblico. Dice en Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y resultados maravillosos. Amigos, no nos podemos quedar callados con nuestras áreas débiles. No podemos ocultarlas. Hay cosas que no podemos resolver solos. ¿Cuántas veces? O yo les pregunto, o nos preguntamos todos, porque esta pregunta también va para mí. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando contra cosas que están ofendiendo al Señor y no las hemos podido vencer? ¿Sabes qué? Solo no podemos vencerlas. Necesitamos la ayuda de Dios, pero también necesitamos la ayuda de un amigo espiritual maduro. Esto no quiere decir que tú le vas a contar tu vida a cualquiera, no. Tienes que pedir en oración que el Señor te dé un compañero o compañera espiritual que sea, que sea una persona madura para que te pueda ayudar a crecer. Y no solamente para que te pueda ayudar, sino que también para que tú le puedas ayudar a esa persona, porque juntos somos mejores. Recuerden que el compañerismo es algo que se disfruta. La iglesia es el lugar donde nosotros tenemos nuestra familia espiritual y tenemos que disfrutar del compañerismo. Si yo no tengo un compañero espiritual, en el caso mío que soy hombre, o usted si eres mujer, una compañera espiritual, va a ser muy difícil que nosotros podamos salir adelante frente a algunas situaciones. ¿Por qué? Porque dentro de los planes del Señor está en que nosotros tengamos compañerismo con los hermanos de la iglesia. Y el compañerismo no solamente es tomarse una taza de café, no solamente reír juntos, pasarlo bien, comer un asado, no. El compañerismo auténtico es ayudarnos en todos nuestros momentos difíciles y en todas nuestras áreas complicadas. Ese es el verdadero compañerismo espiritual. Debo pedir ayuda al Señor y a un compañero espiritual que sea, cierto, maduramente capaz de ayudarme. No le puedo confesar mis cosas a cualquier persona tampoco. Si realmente queremos ser sanados, la Biblia dice, confiésense sus pecados unos a otros para que sean sanados. Si realmente en este día tú quieres ser sanado o sanada de a lo mejor de esa complicación, de esa debilidad espiritual, necesitas confesar tu pecado. No solamente al Señor, sino a un compañero espiritual. Cuando escondemos nuestro dolor, lo intensificamos, pero cuando lo confesamos vamos a ser liberados. Satanás muchas veces, queridos amigos, nos hace pensar que nuestro pecado es muy terrible para contarlo. No, ¿quién más va a cometer estos pecados que yo hago? Yo soy el peor de la iglesia. Pero ¿saben qué? Esa es una mentira del diablo, porque hay muchas personas que son creyentes y luchan con cosas parecidas a las nuestras. Alrededor del mundo hay personas que están luchando contra los mismos pecados que nosotros estamos luchando. Y yo quiero decirles, chiquillos, que la iglesia, la familia de Dios, es un lugar, es una clínica del alma. La Biblia la Biblia dice que Jesús dijo lo siguiente: yo vine a los que estaban enfermos, no a los sanos. En la iglesia está lleno
de enfermos espirituales que están buscando la restauración y la sanidad en el poder de Cristo. Muchos de nosotros a veces pensamos que nuestros pecados son muy terribles para contarlos, pero saben que esa es una mentira de Satanás para mantener ese pecado oculto. Debemos abrir nuestro corazón y pedir ayuda espiritual. Saben que en la iglesia se han restaurado todo tipo de personas, delincuentes, eh, personas mentirosas, estafadores, personas, y esto no incluye clases sociales, o sea, de clases sociales muy bajas hasta muy altas. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Y saben que en la iglesia hay restauración para todos, para el mentiroso, para el ladrón, para el estafador, para el adúltero, para el fornicario, para la prostituta, para un traficante de droga, para todos, para aquellos que están esclavos de pecados sexuales, porque este tema que el Señor está hablando y nos está enseñando tiene que ver con la moralidad nuestra, con lo que hay en el interior y también con nuestras áreas que son las más vulnerables, creo yo, en nuestras áreas sexuales, como hombres, como mujeres. Dios quiere que tengamos un estándar alto en nuestra vida moral y que estemos viviendo una vida correctamente delante de Él. Entonces, no se asusten si a lo mejor estamos, ¿cierto?, luchando contra la pornografía, si estamos luchando contra el adulterio, contra la fornicación, contra cosas a lo mejor que nos avergonzarían hablar en público, pero hermano, ora al Señor, pide la ayuda y pide que te dé un compañero espiritual, porque eso traerá libertad a nuestra vida y a nuestros corazones. Dios quiere que tengamos una victoria espiritual sobre toda nuestra vida. El Señor quiere libertarnos en toda área de nuestra vida. Y si bien es cierto, el día que nosotros recibimos a Cristo, nacimos como una nueva persona y somos nueva criatura y todo nuestro pasado ha sido perdonado, eso no hay duda, pero sí debemos entender que como creyentes seguimos luchando, seguimos siendo tentados en todas las áreas que fuimos tentados en nuestra antigua manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, vístanse del nuevo hombre o la nueva mujer conforme al Señor. Pero el vestirse tiene que ver con esto, con ser auténtico, con pedir ayuda al Señor y con tener un compañero espiritual que nos pueda ayudar a vencer todas aquellas cosas que necesitamos vencer. Bueno, muchachos, para terminar, el Señor quiere que nosotros tengamos victoria espiritual en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos entender que somos la familia del Señor y que juntos somos mejores y necesitamos vivir en autenticidad los unos con los otros y obviamente delante del Señor. Debo entender que el pecado nace en mi corazón. Aquí está el problema. Aquí es donde yo hoy día tengo que abrir el corazón al Señor y decirle, Señor, delante de ti no puedo esconder nada. Debo entender que el pecado nace en mi corazón y que ahí es donde yo debo buscar la solución. ¿Tengo que tomar decisiones radicales? Por supuesto que sí. Y yo te invito a que hoy día sea un día que tú tomes decisiones radicales con respecto a aquellas cosas que nos están haciendo daño. Y lo último que quiero recordarte es que los que clamaron al Señor, los que le pidieron ayuda al Señor, nunca fueron avergonzados. Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Y Él tiene un compañero o una compañera espiritual para ti, para que puedas crecer y desarrollarte espiritualmente. ¿Por qué el Señor nos habla esto? Porque el Señor nos ama y porque el Señor quiere que vivamos realmente en victoria. Que el Señor te bendiga. Quiero que puedan discutir ahora en su grupo pequeño, hablar sobre esto que hemos hablado y espero que haya sido de mucha bendición. Me gustaría hablar por ti en esta hora antes de terminar esta enseñanza. Padre, te doy gracias por este momento que nos has podido hablar de una forma especial. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a ser auténticos y hoy día entiendo que el pecado nace en mi corazón, que necesito tomar decisiones radicales en este día y pedirte a ti, Señor, que me ayudes, pero también que me des un compañero espiritual o una compañera espiritual para que yo pueda crecer en mi vida, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando esta enseñanza. Espero que nos hayas hablado a todos, Señor, y que hoy día sea un día de tomar decisiones radicales. Bendigo tu nombre y te doy gracias por todos nuestros grupos pequeños, porque sé, Señor, que en este momento tú nos has hablado a todos nosotros. Te agradecemos tu palabra y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Espero tengan un lindo tiempo con su grupo pequeño. Les mando un beso, les amo. Siempre estoy orando por ustedes. Me gustaría estar físicamente con ustedes, pero bueno,
El Señor les bendiga y les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones.